A continuación les presentaremos nuestro proyecto final de matrices nivel 1. Nuestro proyecto decidimos llamarlo Coca-Cola la pesadilla de Pepsi, dirigida al profesor Donaldo Elías Salasiado. Los integrantes de trabajo son Miguel Ángel Ávila Zapata, Don Sebastián Castro Reyes y Camilo Rey. Introducción. El desarrollo de este estudio consiste en dar solución al problema planteado a través de información recolectada sobre las cadenas de Markov obtenida mediante diferentes fuentes. Además, se explicará de manera concisa los cambios que van surgiendo al desarrollar el problema. Objetivos. Investigar sobre la cadena de Markov y sus propiedades. Solucionar el problema planteado mediante la metodología de Markov. Explicar detalladamente el progreso que da solución al problema planteado. Descripción y recuento histórico. A través de la historia tenemos que en las bebidas, en este caso gaseosas, Coca-Cola, Pepsi y Bicola, en donde tenemos que Coca-Cola ha sido una de las mayores empresas cuando estuvo salida al mercado en 1886. Desde entonces se ha expandido por todo el mundo y siendo uno de los exponentes de la industria en la historia, en este caso la industria de bebidas, rebasando a su competencia en ventas y preferencia al consumidor. Además, mantiene más posibilidades de ser comprada que la Pepsi y la Bic. Tenemos datos en donde podemos observar que se compraba en dicho momento un 75% Coca-Cola, un 15% Pepsi y un 10% Bicola. Cronograma. La siguiente tabla muestra el progreso que se hará para cumplimiento del diseño metodológico a través de la semana del periodo del 2018, semestre 2. La de Markov en matemáticas es conocida como un proceso estocástico que cumple la propiedad de Markov. Podemos definirla como una sucesión de x1, x2 hasta xn de variables aleatorias. El dominio de estas variables es llamado espacio-estado. El valor de xn es el estado del proceso en el tiempo n, si la distribución de la probabilidad condicional de xn más i es el estado pasado. Distribución de probabilidad condicional de xn más 1 en estados pasados de una función de xn por sí sola. Entonces, acá podemos ver cómo está representada, donde x sub i es el estado del proceso en el instante. En las cadenas homogéneas y no homogéneas, una cadena de Markov se puede considerar homogénea si la probabilidad de ir del estado i al estado j en un paso no depende del tiempo en el que se encuentra la cadena. En la metodología, un proceso de investigación tiende como a una duración de un año mínimo. Entonces se inspeccionan mensualmente las variaciones de los datos para verificar el cumplimiento del cronograma. En los tipos de cadena de Markov existen varias categorías. La primera son las cadenas erráticas y se consideran si es irreductible si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones. Son equivalentes entre sí. Acá están las 5. Las cadenas positivas o recurrentes. Estas cadenas se dice que si son positivas o recurrentes, estas cadenas se dicen que son positivas o recurrentes si todos sus estados son positivos o recurrentes. Si la cadena es además irreductible, es posible demostrar que existe un único vector de la probabilidad invariante y está dado por la siguiente denotación. Las cadenas irregulares constan de si existe alguna potencia positiva en la matriz de transición cuyas entradas sean todas estrictamente mayores a cero. También se consideran primitivas o ergódicas. Las cadenas absorbentes. Una cadena de Markov con espacio de estados finitos se dice absorbente si se cumplen las dos condiciones siguientes. Si la cadena tiene al menos un estado absorbente y de cualquier estado no absorbente se accede a algún estado absorbente. Por último, las cadenas de Markov en tiempo continuo. Considerando una secuencia discreta de x sub 1, x sub 2 y x hasta x sub i con i indexado en el conjunto de números naturales, se consideran las variables aleatorias. Con x sub t, t varía en un intervalo continuo de conjuntos de números reales y se tendrá una cadena de tiempo continuo.
Para este tipo de cadenas de tiempo continuo utiliza la propiedad de Markov. A continuación se presenta un teorema similar a la cadena de Markov, con los que históricamente se llega a la misma solución que nos representa la cadena de Markov. Introducción. La teoría de renovación estudia una clase de procesos estocásticos conocidos como procesos de conteo, es decir, procesos que registran el número de repeticiones de cierto evento, con la característica de que los tiempos de ocurrencia entre dos eventos consecutivos son variables aleatorias, negativas, independientes e idénticamente distribuidas. Entonces tenemos la siguiente denotación. Para la siguiente denotación tenemos que es el tiempo de espera para la ocurrencia del n-ésimo evento. Por otra parte, la variable que tenemos acá. Acá tenemos todos los procesos relacionados con el teorema de renovación. Entonces, encontramos que así como las cadenas de Markov proponen una secuencia de variables aleatorias, la teoría de la renovación las presenta como un registro del número de veces que se repite, determinando un evento. Dadas las condiciones, el teorema pretende predecir determinando evento bajo unas condiciones específicas. Podemos evidenciar una demostración en el teorema propuesto en el anterior fragmento. Acá podemos observar la ecuación de renovación, en donde supongamos que la primera renovación ocurrió en un tiempo dado, que sería s menor o igual que 0, es decir, x sub 1 es igual a s. Entonces observamos la ecuación de renovación. Acá tenemos todos los procesos relacionados con la ecuación de renovación. Demostración: apliquemos la transformada de Laplace a las funciones en ambos lados de la ecuación. 1,6, lo cual da como resultado que la siguiente denotación, luego tenemos que la siguiente denotación, además de la siguiente denotación. Por otra parte, note que aplicando la transformada de Laplace a la función, la renovación m satisface la siguiente ecuación, donde las siguientes igualdades se siguen de que la expresión de s menos x se siguen de la expresión menor a 1. Y que va, note que con esto se demuestra la proposición 6, entonces tenemos la siguiente denotación, lo cual implica que nos dé la siguiente denotación. Wolfram, problema propuesto. Suponga que en el mercado se consiguen tres tipos de gaseosas colas que son Coca-Cola, Pepsi, Pepsi-Cola y Big-Cola. Cuando una persona ha comprado Coca-Cola existe una probabilidad de que siga consumiendo del 75%, un 15% de que compre Pepsi-Cola y un 10% de que compre Big-Cola. Cuando el comprador actualmente consume Pepsi, existe una probabilidad de que siga comprando del 60%, un 25% de que compre Coca-Cola y un 15% de comprar Big-Cola. Si en la actualidad consume Big-Cola, la probabilidad de que siga consumiendo es del 50%, un 30% de que compre Coca-Cola y un 0.2% de Pepsi-Cola. En la actualidad, cada marca Coca-Cola, Pepsi y Big-Cola tienen los siguientes porcentajes en participación del mercado, respectivamente: 60% para Coca-Cola, 30% para Pepsi y 10% para Big-Cola. Para desarrollar este problema, hicimos una simulación en Wolfram Matemática 11 de las cadenas de Markov. Para organizar las probabilidades como una matriz utilizamos la función matrix form. Generamos el vector y el vector del estado inicial, el cual nos dieron en el problema, que fue el 60%, 30% y 10%. Con el comando manipulate podremos manipular para que nos genere la probabilidad de un primer periodo teniendo en cuenta el periodo inicial, el cual es G sub 0. Hacemos la simulación indicada para el estado inicial utilizando manipulate. Ahora procedemos a encontrar los estados en los siguientes pasos o tiempos. Para el segundo periodo, hacemos la simulación indicada para el día siguiente, lo cual da como resultado lo que vemos en pantalla. Una de las formas de obtener esta probabilidad es multiplicando el estado inicial por la matriz. O sea, B sub 1 sería igual a B sub 0 por G, donde G es la matriz. Y continuamos así multiplicando la matriz por la probabilidad del día anterior, o podemos utilizar B sub 0 por G elevado a la n para manipular siempre el estado inicial. Y continuamos
así, multiplicando la matriz por la probabilidad del día anterior, o podemos utilizar b sub 0 por g elevado a la n para manipular siempre el estado inicial. Para el periodo 2, utilizamos la función manipulate y la indicamos para el estado inicial. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar el estado inicial por 2 veces la matriz, o sea, por g al cuadrado, la cual nos generará la probabilidad del periodo 2. Y podemos continuar así con los siguientes periodos. Nosotros hicimos la simulación hasta el periodo número 5, la cual nos generó estas probabilidades. Después de haber hecho esta simulación en Wolfram, generamos las siguientes conclusiones. Conclusión número 1. De los 5 periodos calculados desde el estado inicial, se observa que las probabilidades son muy similares, en donde aproximadamente el 52% de los consumidores optaron por consumir Coca-Cola al final del quinto periodo simulado, disminuyendo aproximadamente un 8% desde el estado inicial. Después se analizan las probabilidades donde los consumidores optaban por consumir Pepsi y se observa que los consumidores permanecieron fieles a la marca, ya que la variación que tuvo durante los 5 periodos resultó variando por aproximadamente menos del 1%. Finalmente, al analizar las probabilidades de los consumidores de Bicola, se observó que la marca obtuvo un incremento de consumidores de aproximadamente el 8% desde el estado inicial. De lo analizado se concluye que los consumidores que perdió la marca Coca-Cola se trasladaron a la marca Bicola. Bueno, y con esto de Wolfram finalizamos nuestro proyecto final de matrices. Y como pueden observar, aquí está la bibliografía de donde tomamos alguna información para completar nuestro proyecto y apoyarnos en esas teorías o comentarios hechos por investigadores. Gracias por su atención.